¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Estamos otra vez emitiendo por esta radio señera que llega a todo el territorio nacional con muchísima audiencia, la audiencia más grande del país, para hablar con alguien importante en estos días, con una persona referente. Estamos en plena campaña electoral, eso ya no es novedad para nadie, pero ustedes saben que estas últimas semanas nosotros hemos elegido conversar con alguno de los referentes de los candidatos. Están un poco difíciles los candidatos, no están dando muchas entrevistas, así que como no podemos conversar directamente con los candidatos, a poquito vamos conversando con los referentes. Y en este caso recibimos a Ana Inés Servino, es referente en economía de Ernesto Talvi. Él ya dice que no está definido, pero que podría eventualmente ser su ministra. ¿Cómo le va, ministra de Economía, obviamente? ¿Cómo le va? Gracias por venir. No, ¿qué tal? Un placer, muchas gracias por la invitación. Le quiero decir que hace algunos días nomás recibíamos a Juan Buelcar, Ajá. asesor de Economía de Daniel Martín. Y yo le decía, vamos a hacer de cuenta que usted es el ministro de Economía, Daniel Martínez. Después, si no es, no es. Pero esto es como una especie de configuración previa. Después se verá. Primero, si Talvi llega a ser presidente. Yo prefiero, hacer mis opiniones y mis referencias desde la posición en la que estoy. Digo, si queremos hacer una actuación de algo, lo hacemos en otro momento. En este momento vengo como referente. Lo que quiero hacer es alguna pregunta que en realidad usted me podría decir eventualmente, bueno, no, eso se definirá en su momento, pero la realidad es que la gente también de alguna manera para algo quiere conocer a los referentes, los quiere conocer para hacerse una configuración de qué podría llegar a pasar, sí, esa es la realidad. Vamos a conversar, antes de hablar estrictamente del programa de Talvi, yo no quiero dejar de hablar de la coyuntura, y esta semana venimos, entre otras cosas, algunos anuncios realizados por el gobierno de estímulo en inversión. Medidas más, medidas menos. Una resignación fiscal de unos 30 millones de dólares, eso es lo que se estima. Breve pantallazo de su opinión al respecto. Sí, anunciadas ayer, ¿no? O sea, sí. En esta semana, o sea, es medio más laxo. ¿Hoy qué día es? Hoy estamos a jueves. Jueves. Bien. Perdón, jueves, no, miércoles. Sí. Miércoles 11. Miércoles. Ajá. La verdad, he observado las medidas rápidamente porque fueron recientemente anunciadas y bueno, creo que las medidas se pueden catalogar como que llegan tarde y creo que no son muy profundas tampoco, o sea que no implican cambios muy importantes. El propio equipo económico ha reconocido que van a demorar bastante en impactar en la inversión, que es lo que se quiere impactar. O sea que tardías e insuficientes. Y algo por el estilo, sí. Básicamente sí. Y eso es, entre otras cosas, porque hay escaso margen. No sé, porque ellos, ¿cuál es la razón? No lo sé. Pero se bueno, la hago distinta entonces la pregunta. Con un déficit fiscal cercano al 5%, ¿hay margen para hacer un mayor estímulo en la inversión? Bueno, nosotros dentro de nuestro plan, como medida inmediata, digo, si bien a nosotros nos gusta hablar más de las medidas de largo plazo, las reformas estructurales que queremos implementar, pero dentro de las medidas más inmediatas está la medida de darle una rebaja a los sectores productivos en el tema del combustible, los sectores exportadores que están afectados a la exportación, más significativa. En torno a un 10%, y bueno, medidas de ese tipo, por ejemplo, no hay. Claro. ¿Usted cree que eventualmente hay margen para hacer una rebaja de combustibles y energéticas cercana al 10%? Para los sectores productivos expuestos a la exportación. Digo, es una de las medidas que nosotros tenemos, o sea, digamos que la principal medida para en cuanto a shock inmediato. Y que se financia con el ahorro previsto. Y sí, se va a ir financiando con los ahorros previstos. Porque cada gasto, cada medida de impacto tiene una contraparte que es una resignación fiscal. Sí, de eso se trata. ¿Y ustedes cuánto piensan generar de ahorro? O sea, pasamos ahora a las propuestas. Sí. A ver, estamos conversando. Nosotros creemos que el déficit fiscal está muy elevado. O sea, estos niveles son insostenibles, de acuerdo a lo que, si seguimos con estos niveles de déficit, entramos en una dinámica de deuda que se hace insostenible, que nos pone en riesgo el grado inversor, y eso sería algo muy
delicado para el país perder el grado inversor, en la medida que cuando eso sucede se encarece el crédito para el gobierno y también para el sector productivo y para las familias, y eso es una pérdida de bienestar importante para el país y por lo tanto lo tenemos que cuidar. Y tenemos medidas para cuidar el grado inversor, que se refleja obviamente en una baja del déficit, que algunas son de corto plazo, más inmediatas, y otras son más de mediano plazo. Y nosotros apuntamos en el largo plazo, o sea, el cúmulo de las medidas de corto y de largo, a tener, o mediano plazo, digamos, a tener una reducción del déficit a niveles del 2% del PBI, en torno al 2%, que eso implicaría una baja de gastos al cabo de los 5 años en torno a los 2.000 millones de dólares. Eso es lo que deberíamos lograr para tener ese nivel de déficit fiscal. Una meta más que ambiciosa. Por ejemplo, desde el equipo del Frente Amplio, hablo de gobierno porque es el partido que está en el gobierno, se habla de que es posible bajar 1 o 1,5% del déficit fiscal en 5 años. Sí, ellos la forma que plantean para bajar el déficit es solamente con crecimiento. O sea, entienden de que no hay medidas para tomar en cuanto a baja de gastos y ajuste digamos, del gasto del sector público y las empresas públicas. Eso es su opinión. Claro. No. Lo que pasa es que contrasta bastante. La diferencia en el cálculo estimativo son considerables. Ellos no están planeando baja de gastos. Ellos, nosotros conversamos con Álvaro García en alguna oportunidad y decía que en realidad hay algunas medidas, por ejemplo, el 2x1 en algunos sectores de la administración central y eso que ya se está instrumentando. Yo lo que he escuchado a Welker y a otros representantes es que no van a tomar medidas de baja de gastos porque consideran que son recesivas. O sea que, no están pensando en tomar medidas de baja de gastos. Lo que usted mencionaba del tema del grado inversor, que me parece que hay veces que capaz que el común de la gente que a esta hora de mañana nos va escuchando en el auto dice, grado inversor, yo qué sé, no sé, está bien, está bárbaro, pero es para los técnicos. Pero usted dijo algo que en el fondo es real, hay que cuidarlo porque en eso se va el crédito del país, si se encarece el crédito empieza una espiral mucho más negativa, entonces tenemos que cuidar el grado inversor. Y ustedes es verdad que han sostenido en estas, ya de un tiempo a esta parte, que es un riesgo. Tal, habló incluso de que eventualmente habría que recurrir al Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno también, cuando anuncia las medidas, dice, JP Morgan nos pone en un ranking de países emergentes como el mejor para invertir. ¿No es una especie de contrasentido entre la visión que tiene usted y lo que...? Es un contrasentido importante. O sea, no sé contra quién está comparando JP Morgan, pero indudablemente que, o sea, cuando miramos los niveles de inversión, que están en niveles mínimos ya de 12 años, o sea, lo que es la inversión privada, cuando miramos el nivel de empleo, que es un reflejo también de la baja inversión, con la pérdida de 50.000 puestos de trabajo en el sector privado, que si encima restamos los puestos que se han creado en el sector público, eso desde el 2014, estos 50.000 puestos desde el último trimestre del 2014, si sumamos además la suba de empleo que ha tenido el sector público, el sector privado ha perdido más puestos de trabajo. Y todo eso es reflejo de que el sector productivo nacional no está encontrando rentabilidad que justifique iniciar nuevos proyectos de inversión, hacer ampliaciones, y se ve reflejado en todos los indicadores. La única gran inversión que estamos recibiendo es la inversión de UPM, que ya sabemos las condiciones especiales que tiene, que son muchas, que viabilizaron esa inversión. El resto no aparece, no parece estar encontrando, o sea que no parece estar encontrando atractividad en invertir. O sea que usted cuando se enteró de esa noticia se sorprendió. No, es que yo no lo había, me estoy enterando por vos lo de JP Morgan. El anuncio del gobierno No, el anuncio del gobierno sí. El gobierno anuncia medidas y en el marco del anuncio de medidas, Astori dice, bueno, y la verdad tengo una gran noticia para darles a conocer. No. Dentro de los 73 países emergentes para invertir, Uruguay es el 1 en la lista de JP Morgan. Divino, que venga JP Morgan a invertir a Uruguay, me encantaría. O sea, no lo está mostrando la inversión extranjera directa, no lo está mostrando la inversión nacional, o sea, el país tiene problema de competitividad.
O sea, si miramos la competitividad contra Brasil y Argentina, ni que hablar que estamos en niveles muy bajos, superiores al 25% de pérdida de tipo de cambio real. Y si lo miramos contra el resto del mundo, todavía no estamos en los niveles, estamos en niveles de 15%, caros en dólares. Y al Uruguay la competitividad se mide no solamente por el tipo de cambio real, también tenemos se mide por otros indicadores como son el nivel educativo, la disponibilidad de inversores calificados, el nivel de infraestructuras básicas que hay para todo lo que es puertos, carreteras, comunicaciones, etcétera. También la apertura comercial, o sea, la disponibilidad de mercados, y en ninguno de todos esos indicadores tenemos, a mi modo de ver, buenos indicadores, ni que hablar de la educación y la preparación de las personas para ser insertables en el mercado laboral. Y eventualmente, en un gobierno de Ernesto Talvi, porque ya de alguna manera mencionó que no quería hablar usted como si fuera ministra, pero el tipo de cambio, o sea, la cotización del dólar, ¿debería estar por encima de lo que está hoy? Mira, lo que nosotros creemos es que la causa de la pérdida de competitividad, o sea, de lo que la afectación de tipo de cambio real que tiene el Uruguay, está originado en el alto déficit fiscal, que es lo que presiona el elevado gasto interno, presiona, lleva a una apreciación de la moneda. Estos son efectos que se van dando por acumulación de los años, o sea, no son efectos que se dan de un año para el otro, es por acumulación de años. También recibimos presiones de tipo cambio real de nuestros países vecinos a través del turismo, la sobredemanda que teníamos generada porque teníamos a Argentina mucho más caro todavía que nosotros, y eso también nos presionó a nuestro tipo de cambio real. Eso se está yendo y eso está haciendo que entonces el tipo de cambio suba, o sea, en la medida que hay menos presión. ¿No sube arrastrado por Argentina? Sí, por eso. En la medida que hay menos presión de demanda de los turistas argentinos que ya no vienen, cayó sustancialmente el ingreso el ingreso de turistas argentinos cayó un 40% en esta última temporada. Entonces son menos dólares que ingresan, unos 300 millones de dólares menos de ingreso de turistas argentinos. Y eso hace que el tipo de cambio entonces, o sea, ante una menor oferta de dólares, hace que el tipo de cambio suba. Claro, sin embargo, aumenta también el déficit fiscal que ustedes entienden, presiona a la baja, claro, al dólar. Pero sí, presiona el déficit fiscal, sí, un poco por la parte de los ingresos, pero no tanto por la parte de los gastos. Quizás o sea, a veces es un poco cuando técnico. hablamos del déficit fiscal, hablamos la presión por el gasto, no por el lado de los ingresos. O sea. No porque Uruguay emita deuda y tiene que, de alguna manera, esa deuda licuarla. Por supuesto que también, pero también la presión por el lado del gasto. O sea, el exceso de gasto público presiona, es una presión de demanda sobre la economía y eso presiona la moneda. El desahorro del sector público. Yo no soy formado en economía, sí, pero quiero entenderlo. ¿Por qué el exceso de gasto público presiona al alza al peso uruguayo? Claro, es un exceso de demanda sobre la economía local que tiende a aumentar o sea, la demanda de bienes internos, y eso tiende a apreciar la moneda. O sea, es un tema económico. Está bien, pero el consumo se ha reducido en este último tiempo. Privado. ¿Y el público no? O sea, el consumo de la sociedad, el consumo en el supermercado, en los electrodomésticos. Sí, el comercio, el consumo, sí, pero el gasto público no. O sea que ustedes tendrían que enfriar la economía por ese lado. O sea, lo que nosotros, sí, claro, o sea, en parte es sacar el exceso de gasto del sector público, ¿sí? Eso justamente lo que hace es sacar la presión sobre la moneda, apreciación de la moneda, ¿sí? Es así como vos decís. También financiar el déficit provoca lo que tú decís, de que para financiar ese déficit hay que emitir deuda y parte de esa deuda está financiada con dólares que vienen del exterior y hay que vender esos dólares internamente para poder justamente gastar en pesos, que es lo que gasta el Estado. Yo le quiero hacer una pregunta, porque cuando hablamos yo me imagino el que está del otro lado y está escuchando, y hay que saber lo que se viene. Esto estamos hablando de lo que se viene. Usted podrá decir, mayor o menor medida, si gana Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, bueno, en fin.
Pero cuando usted habla de enfriar el gasto público, de ponerle un freno al gasto público, al excedente de gasto público, porque eso hay que frenarlo porque hay que bajar el déficit fiscal. Sí. Lo voy a hacer cortito. Salario de los funcionarios públicos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué debería pasar en el próximo periodo de gobierno? Los salarios reales no van a caer. O sea, los salarios reales se van a mantener. Aumentarían solo por la inflación. Son negociaciones que van a venir. Uno no puede decretar. Claro, pero yo quiero saber cómo se hace para enfriar o bajar el gasto público. ¿Por qué lado? O sea, tenemos dos lados. O sea, por un lado la eficiencia del gasto, o sea, gastos que no son el rubro cero, digamos, que son los gastos de servicios personales, o sea, de salarios. O sea que hay otros gastos, ¿sí?, en los cuales nosotros entendemos que hay espacio para mejorar la eficiencia del gasto y tenemos medidas para eso, o sea, medidas de establecer una base de presupuestación diferente, que es un presupuesto base cero, en donde no se parte del presupuesto actual y se manejan con incrementos sobre la base de lo que se está gastando, sino que se hace toda una reasignación, o sea, un análisis profundo de todas las actividades que se pretende realizar y se establecen los recursos y las metas o logros que se quieren lograr con esas actividades y bueno, es otra forma de establecer el presupuesto que permite encontrar gastos duplicados o gastos superfluos, que es una forma más profesional de hacer el presupuesto, pero también está la no renovación de todo lo que son jubilaciones y renuncias y fallecimientos en aquellas áreas no prioritarias, en donde se puede bajar la cantidad. Por eso Como te dice, no prioritarias es no educación, no seguridad y no salud. En los últimos, o sea, desde el 2005 se han aumentado unos 70.000 vínculos en el sector público y bueno, creemos que se puede hacer un ajuste en la cantidad a través de, obviamente, o sea, se van a respetar todos los derechos adquiridos de los empleados públicos, pero en esos espacios en donde se genera ese espacio se va a aplicar. Y en el sector privado, ¿por qué eso está empezando yo diría, a aparecer en la discusión? De hecho, he visto algún video que se ha viralizado. Ustedes la asesoran en economía, no la asesoran en materia laboral, pero el Ministerio de Economía tiene mucho que ver con el Ministerio de Trabajo y con la generación de puestos de empleo. ¿Los consejos de salarios se van a mantener para el salario mínimo o se van a mantener para negociar en todas las ramas de actividad? No, se mantienen para todas las ramas de actividad. Los consejos salarios son para todas las ramas de actividad, por supuesto. No solamente para fijar el salario mínimo. No. No, porque le digo porque vi algunos mensajes en Twitter que estaban. Eso es una confusión. Para nada, o sea, los consejos salarios se establecen para todas las ramas. Establecen salarios para todas las ramas. Y en un escenario de escaso margen de rentabilidad, que ya le hemos hablado, y escasa inversión, la negociación salarial y el factor consejos salarios, ¿no es de alguna manera un ancla? ¿No es algo que acota el margen de los inversores para poder desarrollar sus inversiones? A ver, el resultado va a ser producto de la negociación que surja de los consejos. O sea que, digo, en eso nosotros no podemos opinar. Podemos generar las condiciones para que eso se dé y obviamente que los consejos salarios se van a mantener. Y nosotros lo que creemos es que los consejos salarios deben velar sobre todo por mantener el empleo, porque a veces lo que sucede es que se logran, se terminan generando condiciones en las cuales se están dando aumentos en el sector privado por encima de lo que es la productividad de las empresas y por lo tanto lo que termina sucediendo es que las empresas se vuelven, se les generan problemas y se vuelven inviables y tienen que ajustar el empleo. Entonces lo que deberían buscar los consejos salarios, tener como objetivo, a nosotros nos parece que tiene que
que priorizarse un poco más es el tema del mantenimiento del empleo. Pero que es algo que los sindicatos también nosotros hemos visto situaciones como hay una empresa de industria sulfúrica que se encontraba en problemas y ha tenido acuerdos con y el sindicato totalmente en forma unilateral, bilateral, perdón, pero aislado de los consejos y No, están los generan juegues, condiciones y han logrado condiciones pero, en las cuales lo que se busca justamente es mantener el puesto mientras está en una situación difícil, porque a veces las situaciones son transitorias. sí. La última sobre este tema, digo porque en este periodo de gobierno en particular lo hemos visto, que de repente habían ciertas, no sé, llamémosle desavenencias, pero como que el Ministerio de Trabajo impulsaba una política salarial y el Ministerio de Economía, ya sea por la vía de cuidar la rentabilidad, establecía pautas de negociación quizás no tan flexibles, o eventualmente decir, bueno, mira, si aumentan los salarios por encima de lo que nosotros permitimos, que no incrementen los precios, porque eso también es proclive al espiral inflacionario, es decir, una manera de controlar la inflación también. O sea, por eso le pregunto también a usted como eventual integrante de un posible gabinete, un equipo, ¿cuál puede ser el rol? Porque ya sea por la vía de la rentabilidad de los inversores o de la inflación, sí, es un tema para el Ministerio de Economía también. Sí, sobre todo para el sector no transable. O sea, el sector no transable es el sector que presta bienes y servicios para el interior del país, ¿no? O sea, que no compite con el exterior. Los servicios básicos, salud, educación, o sea, todos los servicios y el Estado, ¿no? Ese gran no transable. En esos, y la construcción, por ejemplo, es uno muy importante también, no transable. Muchas veces lo que sucede es que limpieza, por ejemplo, también. Lo que termina sucediendo es que sale el ajuste en el Consejo de Salarios y luego se traslada todo a tarifas, a precios, y eso sí que es algo que es inflacionario y atenta contra la competitividad del país. No le quiero dejar de... No sería, eso es algo que yo creo que no ha sido muy bien manejado por este gobierno y que ha presionado mucho a todo lo que es el encarecimiento. Cuando miramos la inflación y vemos cómo es la trayectoria de la inflación subyacente, es justamente sacando los rubros volátiles y los que están atados a la competencia internacional. Para hacer justo, hay algunos temas que estuve desarrollando, por ejemplo con Welker, que voy a desarrollar con Arbeleche, porque lo que me interesa es que la gente que escucha se haga una composición de tiempo y lugar para que tenga más herramientas para elegir. Es el tema de la seguridad social, que es un asunto que también, de alguna manera, involucra al Ministerio de Economía y que hay quienes dicen, como pasaba con Welker, ahí está buena parte también del gasto público que muchas veces no se habla de, bueno, lo que demanda la seguridad social. ¿Sí o sí el próximo periodo de gobierno es un periodo de reforma de la seguridad social? Y sería deseable que sucediera. Para nosotros es una reforma que es importantísima y cuando hablamos de las reformas de largo plazo, esa es una de las reformas que creemos que se tiene que dar. Básicamente porque en el tema de seguridad social, o sea, lo que sucede es que han cambiado las variables demográficas y la expectativa de vida ha subido 5 años en los últimos 20 y la tendencia es que va a seguir subiendo, o sea, la gente cada vez vive más y por lo tanto los sistemas hay que ajustarlos porque las variables sobre las cuales estaban construidas han cambiado. Y bueno, y también, o sea, nosotros para eso es un muy lindo capítulo que tenemos en nuestro programa de gobierno sobre seguridad social, porque introducimos un sistema que es bastante innovador para lo que es el sistema de reparto, ¿no? Es el sistema de BPS, dejando de lado el sistema de capitalización o de AFAP, como se conoce, que ese creemos que está funcionando medianamente bien. O Claro, sea, la la FAP parte de AFAP no la tocamos. El otro sistema, lo que nosotros proponemos es algo que se implementó en Suecia en el año 94, fue el primer país que lo implementó, pero hay otros países que lo han implementado y España lo está analizando, que son las cuentas nocionales, o sea que es abrirle una cuenta a cada trabajador, es una cuenta virtual en el cual se le van a ir reconociendo todos sus aportes que realiza cada mes y esos aportes se van a ir capitalizando a una tasa ficta también, porque es todo virtual,
que esa tasa depende de los sistemas, pero una puede ser la tasa de crecimiento del PBI de largo plazo de la economía. Lo que le permite al trabajador es tener mucho más transparencia sobre a dónde están yendo sus fondos. Como una ventaja, eso tiende a bajar la informalidad y la subdeclaración, que hoy está entre la subdeclaración e informalidad en torno al 33%. Habría más incentivo para que la gente reconozca lo que Sí, y también más equidad, porque hoy en día la forma de calcular el salario básico jubilatorio es a través de es el promedio de los mejores 20 años o los últimos 10, con un tope el promedio de los 20 años, pero entonces eso, una persona que, o sea, no son equitativas las jubilaciones entre personas que han aportado diferente, y entonces es más equitativo intergeneracionalmente. También es solidario porque también prevé que las personas que no logren al cabo de su vida generar un ahorro importante que le permita una jubilación digna por encima de un nivel mínimo, esas personas van a estar también amparadas con un aporte de rentas generales, pero la idea es que el sistema en sí sea sustentable. Y también, para terminar de describir el tema de las cuentas nacionales, lo que sucede es que la persona puede en cada momento calcular cuánto sería su jubilación si se jubilara en ese momento. Es un cálculo que el sistema se lo provee todos los años, que es en forma sencilla, porque son cuentas actuariales, pero en forma sencilla es el fondo que tiene acumulado dividido los años que le quedan por delante. De vida. Entonces genera mucho incentivo a trabajar más, por cada año que la persona pospone su jubilación, le mejora, tiene un premio en una mejor jubilación. Y también, para terminar, porque creo que tenemos poco tiempo, prevemos flexibilizar la etapa de retiro y que la persona pueda tener un retiro parcial y continuar con un trabajo parcial. Por ejemplo, un trabajo de medio horario, un trabajo de 6 horas, complementado con una jubilación parcial que le permita entonces no perder tanto ingreso, pero ir bajando su actividad laboral en forma paulatina y no brusca como es hoy. Ana Servino, le agradecemos por su presencia. Bueno. ¿Va a haber debate tal Vida Story? Sí. No sé, están discutiendo. Pero usted ahí no participa, ¿no? ni asesorando ni siquiera. No, todavía no se ha fijado fecha. ¿Pero tiene ganas? ¿Usted tiene ganas? Por más que no se vaya a subir el estrado, me imagino que va a estar ahí. Que salga el debate me parece genial, por supuesto. Sí, me parece que los debates son buenísimos para la población y para todos. Le agradecemos por su presencia. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau. Bueno.